Padre, gracias por todo, por este día que nos has dado. Hoy vamos a dar tu bendita palabra. Vamos a leer de un hombre que fue fariseo, tenía ciudadanía romana y era de la tribu de Benjamín. Un hombre celoso de sus tradiciones, de su religión. Dice así: por los demás hermanos, Filipenses 3:1 en adelante, por los demás hermanos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto el escribirle la misma cosa y para ustedes seguro. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores de cuerpo. Porque nosotros somos de la circuncisión, lo que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también, ¿de qué confiar en la carne? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a los celos perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte, sin alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro así aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. 4:13. Y sabéis también ustedes, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando participé en Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar, recibir, sino también ustedes, pues, en Tesalonicenses. Bendito sea el nombre de Jesús. Este varón era un perseguidor de la iglesia. Este hombre era discípulo de Gamaliel, un hombre que aventajaba a todos los discípulos, a todos los alumnos de Gamaliel. Un hombre celoso de la escritura, de la Torá. Un hombre celoso de su religión. Pero él tenía religión, tenía costumbre, tenía rito. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero un día le dieron carta para perseguir y buscar a los cristianos en Damasco. Dice que como al mediodía que él iba, se le apareció una luz más resplandeciente que el sol. Y él cayó y dice que oyó la voz cuando le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? El hombre, lleno de las tradiciones de su religión, al oír esa voz, él pregunta: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dice: yo soy Jesús. Yo soy Jesús. ¿Por qué me persigue? Pablo era un hombre que dice aquí: yo prosigo la meta al blanco,
A mí no me es molesto escribirle, un hombre que se dedicó a predicar la palabra de Dios. Cuando este hombre fue llamado por el Señor Jesús, ya él había participado en muchos asesinatos, muchas crueldades, muchos tormentos a los cristianos. Pero como Dios en su infinita misericordia, en su eternidad, ya había propuesto que este hombre le iba a ser instrumento para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Y a su nombre. Y dice así: por los demás, hermanos, gócense en el Señor. Mire cómo dice, y no estaba así como nosotros predicando, estaba en una prisión. Una persona que está en una prisión tiene tristeza, pero él dice: por los demás, hermanos, gócese en el Señor. A mí no me molesta escribirlo. La misma cosa para ustedes es seguro. No me moleste, no me moleste nada de esto. Porque yo tengo que escribirle lo que el Dios me mandó. Porque nosotros no somos de la circuncisión. Los judíos se tenían que circuncidar, se tenían que cortar el prepucio del pene cuando eran niños, a los 8 días. Pero cuando llega esta bendita palabra, que el pecador se humilla delante de Cristo Jesús, ya no viene la circuncisión hecha de mano de hombre, sino la circuncisión en el corazón, en el hombre, por el Espíritu Santo. Aleluya. Dice: aunque yo tengo también de que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, ese soy yo. Pablo decía: si usted tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día. Fue circuncidado al 8º día, según la tradición y la orden de Dios. Del linaje de Israel, era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo en cuanto a la ley fariseo. ¿Era de dónde? De Benjamín, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, no era ningún pintado a la pared. Este hombre, que había recorrido casi todo el Mediterráneo, porque él era negociante de carpa, vendía carpa, tuvo la ciudadanía romana. Y este hombre dice que todo lo tiene por basura. Lo que él tenía por ganancia, las tradiciones, los ritos que se hacían en la Torá en Israel, los ritos, eso de matar cordero para limpiar del pecado, ya eso lo tenía por basura. Pablo se desprende de la religión que tenía y se convierte al evangelio. Por eso él dice: el evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. Este hombre que en esos momentos participó en la muerte de Esteban, el primer mártir de la Biblia en el Nuevo Testamento, participó, torturó, era un inquisidor. Pero cuando se vuelve a Cristo, él reconoce que todo lo que había hecho, todo lo que él había aprendido era basura. Que ahora mismo él tenía la excelencia de la palabra de Dios que Dios le había dado. Y no la recibió de ninguno, ni la de los famosos apóstoles, como Pedro, Juan. Se fue para Arabia
y se metió en la presencia de Dios y le fueron revelados los secretos de Dios. Este hombre que dedicó toda su vida a Cristo, que reconoció que la salvación es en el Mesías, este hombre que se humilló a lo máximo, que se atrevió a decir, ser imitador de mí, como yo de Cristo. Es una palabra que una persona para decir eso tenía que tener esa convicción y ese poder y esa santidad. Y con todo eso él dice, yo no lo he alcanzado todo. No he alcanzado todavía el propósito que vengo en la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros sabemos, como dice Hechos 4, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres donde podemos ser salvos. No hay otro nombre sino en Jesús, en Yeshua, el Hijo de Dios. Nosotros tenemos que tener esta palabra, que nuestra vida comience a renacer. Alabado sea el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el mundo pueden existir millones de religiones, pueden existir millones de costumbres, de tradiciones, pero el que nos lleva a la verdad, al Padre, se llama Yeshua, Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ninguno puede saltarse a Jesús. Ninguna religión puede decir, sin mi religión nadie puede llegar a Dios. Porque el único camino que hay para llegar a Dios se llama Yeshua, Jesús el Cristo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea nuestro Dios. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo voy a preparar. O sea que es Él. Él es el único que nos puede dar la salvación. El testimonio de la mayoría de nosotros los cristianos era semejante al de Pablo. Nosotros éramos perseguidores de Cristo, no gustábamos del Evangelio. Cuando oíamos la palabra de Dios nos chocaba, porque la palabra de Dios no tenía cabida en nosotros, porque andábamos en el pecado, y en el pecado no puede morar la palabra de Dios. Pero cuando vino la gracia de Dios, y que por la locura de la predicación, el Espíritu de Dios nos muestra el pecado y nos rendimos a Cristo. La Biblia dice, de modo que el que está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. No fue sencillo para Pablo predicar en Jerusalén. No fue fácil, porque ahora lo de la misma religión, los saduceos, los fariseos, porque él pertenecía al fariseísmo, y él era perseguido por sus mismos contemporáneos, porque estaba predicando del Mesías, de Yeshua, de Jesús. Y eso le trajo muchos problemas.
La vida de Pablo no fue en cinco estrellas de los hoteles. Las 5 estrellas que Pablo estuvo en los hoteles fue la cárcel. Tuvo más presos en su vida, pero no fue un hombre que se amalayó de seguir a Cristo, porque él dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a su nombre, gloria. ¿Quién vive? Cristo. En estos momentos de apocalíptico, como dijo el hermano, que se están viendo grandes cosas, el temor del diablo que está trayendo a la humanidad es que nosotros nos agotemos como la batería, tengamos miedo. Y es por eso que dice, no salgan en casa. En todo momento tenemos que cuidarlo, con pandemia y sin pandemia. Pero tenemos que tener la seguridad que en el cielo hay un Dios que todo aquel que se rinde a sus pies, Él lo cuida, y a su nombre. Gloria a Dios. La Biblia dice en el Salmo 91, bendito sea el nombre de Jesús. El Salmo 91 dice así esta declaración David. Este es Moisés, perdón. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Pablo sabía que él, que habita abajo de la sombra del Altísimo, tiene seguridad, tiene confianza, tiene la plenitud que Dios lo guardará. Y si nos vamos de este mundo, nos vamos con Cristo, y la muerte para el cristiano es ganancia. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Por eso es que dice, aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá. Ese ejército de coronavirus puede atacar, pero nosotros tenemos que estar seguros que el que vive en nosotros es más poderoso que el virus del coronavirus, que el diablo y sus demonios, y que el que vive en nosotros es el Ruach Kadosh, el Espíritu Santo de Dios. Santo es el Señor. El Señor Jesús dijo, yo me voy, pero no lo dejaré huérfano. Él no nos ha dejado huérfano. Nosotros los cristianos no somos huérfanos. Nosotros tenemos un Padre en el cielo. De pronto el Padre terrenal, biológico, se nos muere, pero no quedamos huérfanos. La mamá se muere, pero no quedamos huérfanos, porque dice, aunque madre y padre te dejare, mas yo te recogeré. Tenemos esa disposición que tenía Pablo en decir que aunque todo lo tuvo y todo lo tuvo por pérdida y no le importó perder sus herencias, pero que en el cielo tenía corona celestial. Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo es el Señor. ¿Qué importa que este mundo nos quite todo? ¿Qué importa que este mundo nos persiga? ¿Qué importa que este mundo nos calumnie, nos señale, hable mal de uno? Si en el cielo tenemos una ciudad celestial, la gran Jerusalén, la madre de todos los creyentes. Bendito sea el nombre de Jesús. Y no vaya a pensar que Pablo todo eso lo veía. Pablo decía, nuestra ciudadanía no es terrenal, nuestra ciudadanía es del cielo. Nosotros no estamos escritos en una notaría como hijos de Dios,
Pero en el cielo sí estamos escritos como hijos de Elohim, de Jasé, del Padre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso Pablo decía, el morir para mí es ganancia. Pablo decía que esa muerte que viniera a él es ganancia. Porque la ganancia para el morir para el cristiano es ganancia. Porque cosa que le agrada a Dios es la muerte del cristiano. Porque ya no va a sufrir, no va a tener y va a tenerlo en el paraíso, donde reposan las almas. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Por eso Él dice, Él no dice somos más que campeones, no. Él dice, somos más que vencedores. ¿En quién? En Jesús. En Yeshua. Somos más que vencedores. No somos más campeones, no. Somos más que vencedores. Porque el campeón pierde su título, pero el vencedor nunca pierde su título. Y el título de nosotros está en Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Pablo, este hombre que llenó el Mediterráneo, Asia, lo llenó del Evangelio y no se acobardó. Por eso nosotros no podemos acobardarnos, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de ¿qué? De dominio propio. Por eso el cristiano tiene que tener la cabeza en alto todo momento. Porque el cristiano, el que vive en nosotros, es nada menos que el Dios Todopoderoso, el Espíritu de Dios. Santo es el Señor. Una de las palabras clave de Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Y de esa palabra de ¿quién no podrá separar de Dios? Nada, nada, ni el virus del coronavirus, ni la guerrilla, ni los problemas que están en Colombia nos podrán separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro Salvador. Jesús es el Salvador de los hombres, para que nosotros lleguemos a Él y podamos tener comunión con el Padre Celestial. Bendito sea el nombre de Jesús, Señor. Dice, 2 Corintios 9:7, cada uno dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunde para toda buena obra. Como está escrito, repartió dones ¿a quién? A los pobres, a los pobres. Los pobres quieren decir no que tengan dinero, los pobres que tienen hambre de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Por qué Pablo era calumniado? Pablo era perseguido. El hotel de Pablo de 5 estrellas era en las cárceles. ¿Por qué? Por predicar de Cristo. Por predicar de Cristo, él tuvo persecuciones. Aún Nerón, en el año 64, que incendia Roma, coge y manda a cortarle la cabeza a Pablo. Pero antes de eso, Pablo le dice a Timoteo, y prepara al discípulo Timoteo, para que Timoteo sea un buen soldado en el ministerio del Evangelio. Así tenemos que ser nosotros, ir preparando personas para que este bendito Evangelio surja por toda la tierra,
Y que en este mundo de tinieblas, donde ahora mismo están mandando Satanás y los Illuminati y los masones y todo su combo, la luz de Cristo predomine y ilumine a toda la tierra. Porque la palabra de Dios dice en el Salmo 24, mía es la tierra y toda su plenitud y todo lo que hay en ella. Amén. Y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La gente dice, pero ¿cómo tiene que esperar ser malo para ser cristiano? Nadie espera ser malo ni nadie espera ser bueno. La decisión y la gracia es de Dios. Que donde el borracho, el adúltero, el fornicario, el hechicero, el idólatra, perdido en el mundo de las tinieblas, llega la gracia a él, la luz de Cristo, e ilumina por su palabra y se convierten a Cristo, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Amén. Esa es la verdad del Evangelio. El Evangelio es poder, el Evangelio es vida. Por eso el Señor dice, y yo vengo a dar vida y vida en abundancia. Amén. Todo el que cree en mí no morirá. Y el que está muerto vivirá. Ese es el poder del Evangelio. Que nosotros tengamos conocimiento que es Jesús, que no es la tradición, que no es la religión, es el poder del Evangelio, que cambia a las personas. Todo es por el poder de Dios en el Evangelio, en su palabra. Por eso, cuando usted no se extrañe, cuando vean una persona que estaba perdida y hoy está en los caminos de Dios, una persona alcohólica hoy está predicando la palabra de Dios. Y la gente dice, y era alcohólico, era esto, era. Muy bien dijiste, era, pero ya no lo es. Este es el poder del Evangelio. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Y por eso el Señor está diciendo, dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Lo que está muerto espiritualmente, levántate. Ahora es tiempo de salvación. Y diga como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y el morir también es Cristo. ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? En una vida de sufrimiento. ¿Cómo sabes tú que donde estás congregándote te están predicando la verdad? Nadie que no lea Biblia no puede conocer a Dios. Porque el que lee la Biblia y es guiado por el Espíritu de Dios, ese es de Dios y conoce a Dios. El Señor Jesús dijo, nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Y Él lo da a conocer al que Él quiere. ¿A quién se lo da a conocer? Al que tiene hambre de la palabra de Dios. Al que se humilla delante de Dios. Porque Dios no oye al pecador. Pero si alguno se contrista y se humilla delante de Él, los oídos y los ojos de Dios están abiertos para perdonar y justificar al hombre del pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Yo te digo, oye, amigo, lo que es de esta calle, y donde llegue la sonora esta, si hoy quieres rendirle la vida a Jesús, por la fe se recibe a Jesús. Si crees en tu corazón que Yeshua es Ben de Elohim, el Mesías, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, el ungido, el Cristo, serás salvo. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación.
Si esta palabra ha llegado a tu corazón y tú estás viendo que en las tradiciones que estás rindiendo no ves felicidad en tu corazón, hoy es el día que nazca de nuevo en Cristo Jesús. Dile: Señor, hoy he reconocido por fe que tú eres el Hijo de Dios, que tú moriste por mis pecados, que derramaste en la cruz del Calvario tu sangre, para que mis pecados sean limpios y pase de muerte a vida. Señor Jesús, sé que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la derecha de nuestro Padre Celestial. Muchas gracias. Señor Jesús, no tenemos dinero, ni tenemos oro, ni tenemos plata, pero tú nos diste una boca y nos diste un corazón y 2 manos para brindarte un gloria a Dios y un aplauso, Señor. Muchas gracias a todos.